Yo soy Rosa María Marín, soy doctora en medicina y hice mi tesis y también quería trabajar en la salud pública, pero aplicada a la atención primaria. Y bueno, luego he trabajado en la Dirección General de Salud Pública y en el EBS en formación desde el 86, que hacía poco que había acabado la carrera, hasta este año pasado que me jubilé, en abril. Yo estaba haciendo mi tesina y luego fue mi tesis en el Centro de Salud de Godella sobre un estudio de evaluación pediátrica en atención primaria, que no tenía nada que ver con la atención a la mujer. Pero la matrona del centro de salud, que vivía al lado y que era un encanto, todas las tardes venía a traerme un café porque estaba yo ahí con las historias escribiendo y bueno, él sabía mal y hicimos mucha amistad. Y siempre me decía, o casi siempre, yo creo que las mujeres a partir de los 40 años vienen al centro de salud muchas veces, se van cargadas de medicinas y no resuelven sus problemas, siguen viniendo. Y algo habría que hacer porque no se les da la atención que necesitan. Y tantas veces me lo repitió que al final le dije, bueno, va, María José, vamos a hacer algo porque realmente es un problema que existe. Pero yo soy especialista en salud pública, no en salud de la mujer, vamos a llamar a un ginecólogo, que era el doctor Francisco Donat, que tenía una visión comunitaria muy importante para ser ginecólogo, y pensamos, ¿cuáles son los problemas que la mujer a partir de los 40 años puede tener o empiezan a tener relacionados con la menopausia, con la pérdida de estrógenos, etcétera? Pues en los problemas osteoarticulares, pensábamos más en la osteoporosis que en toda la artrosis o el resto de problemas osteoarticulares, que están más relacionados con el dolor, porque la osteoporosis empieza entonces, pero se manifiesta a partir de los 65 años, 70, con fracturas y con dolor, pero en ese momento es la enfermedad silenciosa, ¿no? Luego pensamos también pues, en los problemas cardiovasculares, claro, empieza los problemas de hipertensión, hipercolesterol, etcétera, diabetes, y bueno, hicimos un pequeño protocolo muy simple de qué parámetros hay que tener en cuenta a nivel clínico para ver si las mujeres tienen problemas cardiovasculares, oncológicos, osteoarticulares. Estoy hablando de finales de los 80, primeros de los 90. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas mujeres, desde que habían tenido el último hijo, no habían ido al ginecólogo. Esto ahora es impensable, pero entonces pasaba. Entonces no habían tenido ningún seguimiento de ni revisiones ginecológicas ni prevención de cáncer. Ginecológica tampoco estaba el programa de cáncer de mama, con lo cual lo único que les podíamos enseñar es la autoexploración y si se notaba en algún bultito, ir al médico de cabecera. Bueno, a nivel clínico, y luego intuíamos, por lo que la matrona nos contó y por un poco la experiencia, ¿no?, que el problema de la ansiedad y la depresión también estaba ahí presente, pero muchas veces no recogido o manifestado. Entonces, teníamos la suerte de que en ese centro, entonces no había historia clínica, pero los médicos recogían los motivos de consulta, la pediatra de forma exhaustiva, que por eso pudimos evaluarla, los médicos no, solo lo importante, y luego decidimos hacer otros métodos que se llaman cualitativos, que se emplean en salud pública, pero la empresa privada también lo ha empleado hace mucho tiempo para estudiar necesidades y problemas. Si es la empresa privada, pues para determinado producto que quiere lanzar, y en nuestro caso era para ver qué necesidades y problemas tenían las mujeres y cuáles recogían los profesionales sanitarios y si estaban atendidas adecuadamente o no. Al revisar las historias nos dimos cuenta que los problemas importantes de los que nos han formado los médicos, de los que te puedes morir, como un problema cardiovascular, pues la hipertensión, el colesterol, la diabetes, todo eso estaba recogido si la mujer lo tenía. Si los problemas ginecológicos ponían si la habían remitido o no, no podían nada más. Y en cuanto a los problemas osteoarticulares, que sabíamos, por ejemplo, el dolor era la segunda causa de consulta en la atención primaria después del dolor en la mujer de mediana edad, después de las personas mayores. Y entonces los problemas osteoarticulares constaba como dolor osteoarticular, artrosis, pero no tenían una afiliación, no estaban diagnosticados tampoco. ¿Eso qué significa? Pues que te dan la pastilla para el dolor, la pastilla para el antiinflamatorio y te vas a casa, ¿no? Además, si tienes tensión, pues llevas la pastilla de la tensión y si resulta que el médico detecta que estás muy nerviosa o tienes, pues te da encima la ansiolítica o la otra pastilla que toque, que es lo que nos decía la matrona, se van cargadas de pastillas pero sin resolver sus problemas. Y entonces pensamos que había que abordar otros aspectos que no salían en la historia clínica, como eran las vivencias de la mujer, los problemas, la sintomatología que tenía a partir de esa edad
y los problemas que a veces podía tener y no manifestar. Y por eso utilizamos esos otros métodos, que son los métodos de consenso. Hicimos 2 grupos nominales, que no voy a explicar ahora lo que es, pero bueno, pero eso sí que lo hicimos con los profesionales sanitarios y con los responsables municipales, las psicólogas, el educador de calle, etcétera. Y además invitamos al concejal de Servicios Sociales y a la de Sanidad para implicarlos en el programa. Y luego hicimos una encuesta a una muestra representativa de las 800 mujeres, más o menos, que había en el municipio, una muestra representativa con métodos estadísticos, quiero decir, no cojo el 20%, sino con una N adecuada, etcétera. Y luego les pasamos, hicimos un foro al final, un foro comunitario en el que al final fue una jornada en la que invitamos a todas las mujeres que quisieran venir de esa edad, y también lo hicimos con los 2 concejales. Bueno, resumiendo, ya os he dicho lo que los médicos recogían en sus historias, y con los grupos nominales sí que decían, los profesionales sanitarios sí que detectaban que la mujer empezaba a tener problemas como la soledad, el envejecimiento, en aquel momento el nido vacío, porque los hijos se iban de casa, ahora los hijos no se van y generan otros problemas familiares, de dinámica familiar, la pérdida del atractivo, el envejecimiento, bueno, entonces, que sí que les generaban otra serie de problemas que no estaban filiados, pero que les creaban malestar. O sea que los profesionales sí que eran conscientes de que eso las mujeres lo tenían, pero en las historias clínicas lo que se priorizaba era lo grave de lo que te ibas a morir, no lo que te generaba generando malestar. Y en el foro y en la encuesta, por ejemplo, en la encuesta hicimos preguntas de sexualidad que no aparecían en ningún lado, y nos quedamos alucinados porque el 60% de las mujeres decían que llevaban la peor parte en las relaciones sexuales, y la mayoría de ellas no tenían a partir de los 40 o 45 años. Y todavía muchas decían que lo hacían por cumplir, era un poco la mentalidad, ¿no? Entonces la gente se casaba y tenía que cumplir con el marido. Yo siempre he tenido ganas de volver a repetir ese estudio con mujeres actuales. Sí que hice con 2 profesionales que hicieron el máster de igualdad, hicieron las prácticas conmigo, una era filósofa y socióloga y la otra enfermera, que al conocer el programa se plantearon en el 2012, o sea, digamos que la experiencia piloto la llevamos del 86 al 90, el programa institucional del 90 al 2004, bueno, a raíz de eso hicimos un programa con una serie de indicadores de salud, tomar la analítica, la auscultación, la tensión arterial, para ver si la mujer tiene algún problema, derivarla al ginecólogo si hacía más de 3 años que no había ido y decirle que no era un problema de prisa, pero que tenía que ir. Y luego desarrollamos otro apartado de promoción de salud que dijimos nosotros, que era hacer grupos de ejercicio físico, relajación y educación para la salud con las mujeres, donde la matrona se formó con rehabilitadores y con fisioterapeutas, y creo entonces no habían los servicios que hay ahora en los ayuntamientos de ejercicio físico, allí no había ninguno de este tipo, y entonces hacían 2 sesiones a la semana de hora y media, donde se trabajaba desde la cabeza, el cuello hasta los pies, también sesiones en la colchoneta, etcétera, muchos juegos, o sea, mucha interrelación entre las mujeres, juegos con globos, con pelotas, con la típica rueda que se van saludando y diciendo el nombre para conocerse, y se divertían mucho, se reían con música, todo, y luego acabábamos con 10 minutos de relajación. Y luego charlas de educación para la salud, que unas veces daba la matrona, otras médicos de familia, otras llamaba la psicóloga municipal, según los temas que les interesaran. Y bueno, las mujeres, sí que os puedo decir que todas, lo que decían generalmente es que nadie me ha escuchado en la vida como me ha escuchado ahora un profesional sanitario, porque nosotros enfocamos el programa con las matronas, y entonces realmente fue una matrona la que empezó a motivarnos a los 2, a la ginecóloga y a mí, para trabajar con ella. Pero a la matrona de Burjaso de Alá, la matrona de Moncada, empezaron la matrona de Picasso a interesarse por lo que estaba haciendo la matrona con las mujeres, porque además tenían tiempo y querían emplearlo. Había otras matronas que no, que les asustaba el tema. Y luego las propias mujeres empezaron a llamar a la consellería, a la responsable del programa de la mujer entonces, lo digo porque un día me llamó a mí y me dijo, aquí hay que hacer algo, Rosa, porque me están llamando las matronas y me están llamando las mujeres que quieren que se les atienda igual que se está atendiendo en Godella. Y claro, fue un programa que nació de la intuición de una excelente profesional
y de las necesidades reales sentidas por las mujeres y muchas veces no manifestadas. Y a mí eso me encanta decirlo, no es un programa que salió de una mesa de 4 profesionales o de 70 muy sabios en su tema, sino que fueron realmente las propias mujeres las que manifestaron lo que necesitaban. Y yo creo que por eso tuvo tanto éxito. Entonces en el 91 se hizo un programa institucional y entonces ya hicimos una comisión de atención primaria en la que estuvo la doctora Rosa González, otra especializada con los ginecólogos. También diseñamos 4 cuestionarios, y esto creo que es importante decirlo, con mujeres representativas de la Comunidad Valenciana para evaluar en uno problemas osteoarticulares, dolor, rigidez, fármacos, en otro calidad de vida, y ahí medíamos actitud frente a la menopausia y el climaterio, ansiedad, depresión, sueño, relaciones con la pareja, tanto a nivel de comunicación como satisfacción sexual, relaciones con la familia y apoyo social. Porque el catedrático de psicología, que fue el profesor Sánchez Cánovas, con el que hicimos el trabajo, nos decía siempre, yo lo aprendí con el programa, pero siempre nos decía, no sois conscientes de la fuerza que tiene el apoyo social como generador de salud en la población. Pues después de este programa, desde luego, se puede decir claramente. Y bueno, y luego otro que estaba a nivel internacional validado, que era el de sintomatología climatérica, que tenía sofocos, acaloradas, insomnio, todo este tipo de cosas que en algunas mujeres surgen con la pérdida de esos estrógenos, en unas con más ansiedad, con más intensidad y otras con menos. Entonces nosotros le hacíamos la evaluación clínica, la analítica, la mandábamos al especialista si hacía falta. Luego la matrona formaba los grupos de ejercicio físico y relajación, para ello tuvieron que formarse, hacíamos una media de 3 o 4 cursos al año de problemas específicos de la mujer en esa edad y de intervenciones que se hacían. Y luego a los 6 meses y a los 12 meses, pasaban, al principio, antes de empezar, a los 6 meses y a los 12 meses lo pasaba a la matrona en su consulta, con lo cual la idea era no cargar al médico de cabecera, que van siempre sobrecargados. Entonces realmente a ellos les tenían que llegar las mujeres con problemas importantes que tenían que seguir. Y yo me acuerdo en los primeros cursos de formación que hicimos, que venían médicos de familia, matronas, enfermeras, psicólogas, recuerdo oír médicos aquí y en Barcelona y en otros sitios, porque nos llamaron de toda España, que decían, vaya chorrada, 4 señoras dando saltos en un gimnasio, porque eso es lo que se les quedaba. Pero a los 3 o 4 años me llamó la atención, porque yo me quedaba en los cursos, ¿no? Y oía que decían, oye, pues ¿sabes de qué va el programa? A mí me vienen menos estas señores a la consulta y además están consumiendo menos fármacos. Tipo, la verdad, esto algo hará, porque si nos repercute a nosotros, es verdad, hay un vídeo además sobre el programa, que las mujeres, sobre todo, lo que dejaban de consumir eran ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos, antiinflamatorios y bueno, fármacos para el dolor fundamentalmente. Yo creo que eso fue quizás los grandes logros de este programa, detectar eso, ¿no? Y luego a las mujeres les cambiaba la vida. Cuando hablabas con las mujeres con las matronas también te decían que llegaban descuidadas, sin ganas de nada, hechas polvo muchas. Y cambiaban, pero es que a los 15 o 20 días ya iban arregladas. Tal. Luego hacían grupos con las propias mujeres, iban a andar, quedaban para hacer actividades culturales y ya trascendía a un programa sanitario para ser un programa social y cultural. Luego, por distintos motivos, fundamentalmente yo creo que políticos, por algún jefe que no entendía, y algunos profesionales que tampoco querían complicarse la vida. y yo que me tuve que ir a la Dirección General de la Mujer, que me llamaron precisamente por el programa, y me fui con mucha pena, pues el programa se fue dejando morir por lisis. Eso es lo que... Pero hay centros, yo volví luego a los 6 años a la Consejería de Sanidad, y me encontré con que había centros que seguían, porque los profesionales se lo creían, y luego que se habían formado como 15 asociaciones, porque nosotros lo que hacíamos era trabajar con las mujeres 6 meses y luego darles el alta y ya cortó. Se les explicaba desde el principio que se les iba a dar las herramientas para que ellas luego siguieran fuera del centro de salud. Y entonces se montaron asociaciones para poder seguir haciendo esas actividades.